Bueno, es un placer poder inaugurar hoy, aunque sea con un poco de retraso y virtualmente, el ciclo del año 2020-21 de coloquios del Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías. Estos coloquios están dirigidos a un público con un amplio espectro de intereses científicos, más amplio que el de los propios investigadores del CAPA. El calendario de los próximos coloquios, en el que espero que no haya problemas de códigos de Zoom, podrá consultarse en la página web del propio CAPA. Para inaugurar el ciclo de hoy, tenemos a un conferenciante invitado de renombre. El profesor Senovilla, de la Universidad del País Vasco, es uno de los más destacados expertos españoles en la teoría relativista de la gravitación de Albert Einstein. Y antes de que comience, me gustaría mencionar o recordar que José Senovilla es catedrático de física de la Universidad del País Vasco desde hace más de 20 años y anteriormente fue profesor titular en la Universidad de Barcelona, sin olvidar que su alma mater fue la Universidad de Salamanca, donde se doctoró ya hace unos poquitos años. José es autor de un memorable trabajo en el que encontró una solución de las ecuaciones de Einstein sin Big Bang. En él encontró una forma muy astuta de esquivar los teoremas de singularidades de Penrose y Hawking, lo que le valió de inmediato un reconocimiento internacional. Senovilla se ha convertido en uno de los mayores expertos en el estudio de estas singularidades, que este año se han visto reconocidas por la propia Academia Sueca al conceder el premio Nobel a Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez. Esperamos oír de su propia voz cuál es su perspectiva de estos resultados de tanta actualidad. Pero no sin antes agradecerte, José, la gentileza por el esfuerzo y la preparación de esta charla y el debate que posteriormente haya, después de tantos años sin volver a Zaragoza, aunque sea esta vez de manera virtual, que esperemos que se subsane pronto de manera en vivo. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar ya. De acuerdo, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación, Manolo. Es un placer para mí poder dar esta conferencia sobre el Premio Nobel de este año, 2020, de Física, que fue concedido a estas tres personas que aparecen en mi primera transparencia: Roger Penrose, la mitad del premio por su parte, digamos, matemática teórica, y los dos equipos de Andrea Ghez y Reinhard Genzel por sus estudios del centro galáctico de nuestra Vía Láctea, de las que luego hablaré. Este es el esquema de mi conferencia. Haré una breve introducción y luego voy a plantear los antecedentes, sobre todo en la parte más teórica, acerca de lo que ocurrió antes de que llegara el teorema de Penrose, que ha sido galardonado este año. Y hablaré entonces, quizás brevemente, de lo que son los teoremas de singularidades y las ideas básicas que Penrose propuso y que han pasado a ser una parte esencial de la teoría de la relatividad general. Y luego haré una segunda parte hablando de las observaciones que han llevado los dos equipos de Ghez y Genzel, que parecen demostrar la existencia de un hoyo negro en el centro de nuestra galaxia. Bueno, para empezar hay que retrotraernos al 25 de noviembre de 1915. Ayer hizo 105 años, en los que Einstein propone sus ecuaciones de la relatividad general, que son estas de aquí, sin lambda. Aquí la parte izquierda representa la curvatura del espacio-tiempo y la parte de la derecha, aparte de las constantes de la gravitación y la velocidad de la luz en el vacío, tiene la distribución de energía y momento que exista en la región que se quiera estudiar. En 1917 Einstein modificó sus ecuaciones, introdujo la constante cosmológica, que es esta de aquí, lambda, y digamos, propuso su primer modelo de universo, que es lo que se llama el universo estático de Einstein. La idea básica que uno tiene que tener de estas ecuaciones y de la teoría de la relatividad general es que en la teoría se unifica el espacio con el tiempo, a la vez se unifica con lo que es la materia y con la geometría del espacio y del tiempo. Esas cuatro cosas quedan indisolublemente unidas y bueno, es lo que describe hoy en día la gravitación. Bueno, pues desde que Einstein propuso su teoría,
Hubo que esperar casi 50 años para que ocurrieran dos cosas fundamentales. La primera es un descubrimiento observacional, que es el de los cuásares o objetos cuasiestelares, que son, en fin, en su día, luego lo explicaré en más detalle, son objetos ilógicamente compactos que se observaron en los cielos en la década de los 60. Y a final de 1964, Penrose demuestra su teorema de singularidades que marca un antes y un después en lo que es la teoría de la relatividad. Yo he defendido varias veces, y de hecho la comisión del Premio Nobel se hizo eco de estas ideas que he defendido, que el teorema de Penrose es el primer resultado post-einsteiniano de la relatividad general. A partir de ahí comienza una nueva era. Y lo que, digamos, más sorprendente puede parecer es que conduce a lo que se llaman los hoyos negros, también llamados agujeros negros, y sobre todo sus misteriosos interiores, que es de lo que nos hablan los teoremas. Y esto ha sido galardonado con el Premio Física de este año que vamos a estudiar. Bueno, empiezo con los antecedentes. Estas son las personas de las que voy a hablar en principio antes de llegar al teorema. Y comienzo con la métrica más básica que existe en la relatividad, que es la métrica de Kotler, que es la que incorpora la constante cosmológica, que aquí señalo, pero si uno no pone la constante cosmológica, lo que se tiene es la solución que encontró Schwarzschild en 1915, que es en la que se ha basado durante muchos años todas las observaciones de la relatividad general. Aparece una constante alfa, que quiero que todo el mundo, si puede ser, recuerde, que se llama el radio gravitatorio, también a menudo se llama radio de Schwarzschild, que es esta cantidad de aquí, donde m es la masa del cuerpo que crea el campo gravitatorio. El radio gravitatorio, que insisto voy a llamar alfa, para no olvidar, se puede calcular para cualquier objeto que tenga masa. Por ejemplo, para la Tierra, para hacernos una idea, es 9 milímetros. Para una persona de 75 kilogramos es aproximadamente 10 a la menos 25 metros, que es probablemente tan puntual o más que un quark. Esto para hacernos una idea de la pequeñez del radio gravitatorio. Bueno, se ve claramente que aparece una singularidad en R igual a 0, es notoria, pero hay otra singularidad donde esto se anula. En particular, si uno elimina lambda, que es la solución de Schwarzschild, pues se ve que hay una singularidad en R igual a alfa porque esta está en el denominador. Y en principio nadie se preocupó mucho de la singularidad en R igual a 0, porque se pensaba que era similar a la que puede aparecer en el centro del campo gravitatorio newtoniano, de un campo central. Y respecto de la segunda, que para Schwarzschild estaba en R igual a alfa, o sea, en el radio gravitatorio, se pensó en principio, y él demostró con una solución interior, que era inalcanzable. Friedman, en 1922, que era matemático y no se preocupaba de si los cielos eran estáticos o no, buscó soluciones de esta forma, donde hay una función de t aquí. Esta parte de aquí, que es digamos el espacio, representa la geometría de una tresesfera. Este ansatz lo propuso Friedman porque surgía de las discusiones que había tenido Einstein con de Sitter. Ambos habían supuesto que el espacio era una tresesfera en sus modelos. Entonces, lo único que ocurría es que ellos habían tomado el caso en el que la función a de t, que se llama factor de escala, era una constante, de manera que no había dependencia temporal. Friedman se preguntó si podía haber soluciones que dependían del tiempo. Primero probó que si la solución no dependía del tiempo, la única posibilidad es que f fuera o bien la velocidad de luz al cuadrado y a fuera una constante, ese es el universo estático de Einstein, o bien que fuera esta combinación de aquí, donde g es la variable esta de la latitud de la tresesfera, donde A sería, por ejemplo, 1. Esas son las dos únicas soluciones estacionarias o estáticas. Sin embargo, él demostró que podía haber soluciones dinámicas y para ello, en fin, se me ha olvidado mencionar en la transparencia previa que tanto Einstein como de Sitter habían supuesto que el tensor de momento solo tenía componente temporal-temporal, quiere decir que lo único que hay es densidad de masa. Esto se llama a veces polvo o materia pulverulenta. La misma suposición hizo Friedman y las ecuaciones de Einstein se pueden demostrar que conllevan a estas dos ecuaciones diferenciales ordinarias muy básicas, muy sencillas de resolver. En particular, esta tiene una integral primera inmediata, que es lo que aquí he llamado A, que es una constante,
Y utilizando ahora esta combinación se puede introducir en la original y me da el valor de la densidad de energía en términos de esta constante que acabo de encontrar y, digamos, el factor de escala al cubo abajo. Si uno combina las dos ecuaciones originales, es muy fácil ver, eliminando la punto cuadrado más 1 de aquí a allá, que se llega a esta expresión. Esto, claro, me da la derivada segunda del factor de escala. Pero si la derivada segunda del factor de escala tiene signo, eso quiere decir que la curva es o bien cóncava o bien convexa. Así que si esto se puede demostrar que sea positivo o negativo, o se puede suponer, se ve que existe un problema. El problema es este, y es que se ve inevitablemente que el factor de escala tiende a cero en un valor finito del tiempo, siempre y cuando la constante cosmológica sea menor que ese valor que tiene que ver con la densidad. Pues, por supuesto, si la constante cosmológica es cero, pues entonces esto se satisface automáticamente. La idea básica es esta. Si yo estoy, por ejemplo, en un instante actual y sé que el factor de escala tiene derivada positiva, porque el universo está en expansión, digamos por caso, pongamos por caso, pues entonces, como la derivada segunda es negativa debido a esta condición, sé que mirando hacia atrás en el tiempo, esto tiene que cruzar el eje. Pero cruzar el eje es que A se hace cero. Y eso es un desastre mayúsculo. Es un desastre mayúsculo porque lo que ocurre es que directamente hay una quiebra de lo que es el espacio. El espacio simplemente desaparece. O sea que el espacio-tiempo tiene una singularidad monstruosa. Y además la densidad de masa allí diverge, se hace infinita. Feynman denominó a este instante el tiempo de la creación. Y una cosa que quiero resaltar, y bueno, es el caso típico de singularidad, sería la singularidad inicial. Una cosa que quiero resaltar es que si uno coge las esferas definidas por valores constantes de phi y g, tienen área que viene dada por esta expresión de aquí, y A de t es el factor de escala, depende del tiempo, por lo tanto lo que quiere decir es que el área crece o decrece. Es un área que al ser el universo dinámico no es constante. Depende del signo de la derivada de A, si crece o decrece. Después vino Lemaitre, que tuvo un primer intento para relajar la simetría. Se pensó, bueno, quizás esta singularidad que aparece, el tiempo de creación, se debe a la excesiva simetría que se está suponiendo en los modelos. Hizo un primer intento en el que, siguiendo una sugerencia de Einstein, consideró estos modelos, que hoy en día se llaman modelos de Bianchi-1, donde se ponen 3 factores de escala. Aquí se mantiene la homogeneidad del espacio, pero se elimina la isotropía en diferentes direcciones, y demostró pues, que la singularidad persistía y escribió pues, esto, que la anisotropía no puede evitar la desaparición del espacio. Pero además Lemaitre resolvió el problema que se había escondido debajo de la alfombra en R igual al radio gravitatorio. Porque Lemaitre se planteó la siguiente discordancia. En los modelos de Friedman no hay una área menor para las esferas, pueden ser tan diminutas como se quiera. A medida que el factor de escala A se hace pequeño, pues esto se hace pequeño. Sin embargo, en la solución de Schwarzschild se supone que hay un límite dado por el radio gravitatorio. Esto querría decir, por ejemplo, que en el universo una masa, si coge todo el universo 1, la masa que tiene, uno podría tener un radio menor que un cierto valor que él escribió como 1 billardo de años luz. Y ciertamente lo demostró porque se las ingenió para reescribir la solución de vacío, la de Kotler, incluyendo la de Schwarzschild, de esta manera, donde se ve aquí que no hay ningún tipo de problema en R igual a alfa, o en fin, si uno quita lambda en R igual a alfa, sino en el valor que toque. Hay que notar aquí que R se da como un valor, digamos, como una función de las coordenadas. Esta lambda minúscula es la raíz cuadrada de 3 partido por lambda mayúscula. Y aquí no hay ningún tipo de problema en el radio gravitatorio. Esto, de hecho, él dio el cambio explícito de coordenadas y esto, por ejemplo, para lambda igual a 0, lo que hace es extender de manera explícita la solución original de Schwarzschild a valores más pequeños que de R, más pequeños que el radio gravitatorio. Es una cuestión matemática, la cuestión física es si eso se puede conseguir o no. Así que Lemaitre resolvió el problema y escribió estas 2 frases magníficas. Demuestro que la singularidad del exterior de Schwarzschild es solo aparente debido al hecho de que uno ha impuesto una solución estática y que se puede eliminar por un cambio de coordenadas. Es importante notar
que la solución tiene que dejar de ser estática para poder alcanzar valores más pequeños que el radio gravitatorio. Y también escribe, el campo R igual a alfa en el campo de Schwarzschild es una singularidad ficticia que es análoga a la que aparece en el horizonte del centro de la forma original del universo de De Sitter. Esto no lo he explicado, lo que es el De Sitter, pero aquí la palabra clave es la palabra horizonte. Y voy a explicar brevemente lo que es un horizonte, porque los horizontes aparecen, por ejemplo, ya en relatividad especial. Si uno coge la línea del universo, nos ponemos en relatividad especial, coordenadas tradicionales, X y Z, y voy a describir la trayectoria de una partícula que tiene aceleración constante. La aceleración constante la denoto por A. Y voy a suponer que se mueve en la dirección X, como se suele hacer. Bueno, pues se puede ver que la línea del universo está dada por esto. Es fácil, bueno, aquí faltaría una constante más x0, que sería la situación inicial, pero la he puesto igual a 0 por conveniencia para el dibujo. Es fácil ver, aquí tau es el tiempo propio de la partícula que está acelerada. Si uno, por ejemplo, calcula el cuadrovector velocidad, que es hacer la derivada respecto de tau, se obtiene esta cuadrovelocidad, y si uno hace la derivada otra vez, se obtiene la aceleración. Es muy fácil comprobar que este vector cuadrivelocidad tiene la norma que tiene que tener, menos d cuadrado, que la aceleración es ortogonal a la velocidad y que, por supuesto, la norma de la aceleración es una constante, que es lo que había supuesto que es la constante, la aceleración constante. Si nos fijamos en esta curva o trayectoria dada en términos de tiempo propio, se puede ver que describe una trayectoria que no es nada más que una hipérbola, dada esta hipérbola de aquí. Así que yo cojo ahora el plano, esto lo sé pintar, es lo que voy a hacer. Esta es la trayectoria de la partícula, empiezo en t igual a 0, bueno, este es el espacio-tiempo de la relatividad especial, x y t, me olvido de y z, una partícula que se acelera con aceleración constante, describe esta trayectoria, aquí t es la partícula, la trayectoria en rojo, y empieza, digamos, aquí, porque he escogido así la condición inicial. Naturalmente, como estoy poniendo aquí c por t, y se sabe que nada puede viajar a mayor velocidad que la de la luz, y la luz viaja a su propia velocidad, cualquier punto tiene sus conos de luz, que son estas rayas que están aquí representadas en verde, rayas discontinuas. Por ejemplo, para un evento que esté aquí en x1, tiene su cono de luz, que es, digamos, a donde puede viajar o incluso a donde puede enviar señales. En particular, le puede enviar una carta a lo largo de esta línea de puntos azules a la partícula que le llega. Sin embargo, una persona que esté en este punto x2, si se quiere comunicar con la partícula P, no puede, porque hay que notar que la partícula P, al estar acelerada de manera constante, tiende asintóticamente o tiene una asíntota que es nada más que la diagonal. De manera que este objeto de aquí no puede, por medios físicos, ni enviando rayos de luz, jamás alcanzar a la partícula P. No puede comunicarse con P de ninguna de las maneras. Esta línea de aquí, que es la asíntota de la hipérbola, es lo que se llama un horizonte. Para P, eso es un horizonte de verdad, porque nada de lo que esté más arriba del horizonte es accesible de ninguna manera y por ningún método para P, nunca. Más aún, imaginemos una partícula que esté tranquilamente quieta en x sub 1, sería esta línea aquí de rayas y puntos. Para P, esta partícula resulta que de alguna manera comienza a quedar separada porque los rayos, digamos, los conos de luz pasados de P, lo único que van a ver es que asintóticamente tienden a lo que es su horizonte. Y de alguna manera va a ver como que esa partícula se frena y se queda congelada. De hecho, de manera efectiva, habida cuenta del desplazamiento al rojo y otras razones, al final la deja de ver directamente. Bueno, esto es un horizonte que ya aparece en relatividad especial y la idea es que este tipo de cosas son las que aparecen también en los hoyos negros. Para eso hay que hablar un poquito del colapso gravitatorio. Anderson, Stoner y Chandrasekhar, en la década finales de los 20, principios de los 30 del siglo pasado, descubrieron que las estrellas que, por ejemplo, van a formar una enana blanca en un proceso de explosión y contracción,
acaban derrumbándose y alcanzan una enana blanca siempre que, una enana blanca que sea estable, en equilibrio, siempre que la masa que quede al final no sea mayor que un cierto límite, que hoy sabemos que es 1,4 masas del Sol. La fuerza que permite contrarrestar la enorme atracción para una masa, digamos una enana blanca, es la presión cuántica de degeneración de los electrones. A posteriori, mejorando trabajos previos de Vaade y Zwicky y también de Landau, que fueron quienes sugirieron la existencia de estrellas de neutrones, hoy son comunes, pero entonces simplemente eran una posibilidad y no fueron descubiertas hasta 1967 por Jocelyn Bell. Pues Oppenheimer y Volkov analizaron en 1939 la estabilidad de estas posibles estrellas de neutrones, para lo cual además tuvieron en cuenta la relatividad general que pensaban que tenían que tenerla en consideración. Y concluyeron que la presión de degeneración de neutrones que también existe también es incapaz de mantener el equilibrio para masas grandes, de manera que incluso teniendo en cuenta las fuerzas nucleares se sabe que también hay un límite máximo para estrellas de neutrones estables, que viene dado por este 2,2 o 2,9 masas del Sol. Y entonces Oppenheimer junto con Snyder en el mismo año publicó un artículo capital para todo lo que sigue, que es una delicia y que recomiendo a todo el mundo que la lea, porque es la idea básica que todavía tenemos hoy de los hoyos negros. Suponen simetría esférica, materia de tipo pulverulento también, o sea, desprecian la existencia de presiones. Y de todas maneras ellos argumentan que el resultado no se va a modificar mucho si se añaden presiones o perturbaciones de la simetría esférica, aunque esa justificación no queda muy clara. Y lo que ven es que efectivamente, si uno toma en cuenta la relatividad general, la estrella tiende a sellarse a sí misma, desconectándose de cualquier comunicación con un observador distante. Y lo único que persiste es el campo gravitatorio del objeto, digamos, que colapsa. Y para un observador que quede fuera, o para un observador distante, esto es lo que escriben ellos, transcurre un tiempo infinito hasta que se establezca ese aislamiento asintótico de la estrella. Sin embargo, para un observador comóvil, por ejemplo, una persona que cabalgue sobre la superficie de la estrella, ese tiempo es finito y de hecho puede ser muy corto. De nuevo aquí lo que se ve es la existencia de un horizonte, que voy a tratar de explicar con este diagrama. Aquí represento un diagrama en el que supuestamente la parte roja describe una estrella que está colapsando, el centro estelar es esta línea de la izquierda y la superficie estelar es esta línea de la derecha. Para entender mejor este diagrama, lo ideal sería imaginárselo haciendo una revolución en torno del centro estelar, de manera que la zona roja quedaría como un cilindro rojo y, digamos, todas estas otras líneas que tengo aquí pintadas, por ejemplo, estas hipérbolas, generarían hiperboloides en torno del centro. Entonces, sería una representación tridimensional un poquito más, digamos, realista, a pesar de que todavía falta una dimensión. El tiempo aquí va hacia arriba y las líneas que he puesto son todas ellas líneas de área de las esferas igual constante. El área viene dado por 4pi r cuadrado, los valores de R. Se ve que la estrella, que hay que imaginársela colapsando, puede perfectamente cruzar el valor del radio gravitatorio, 2gm partido por c cuadrado, y, digamos, llegar a un sitio que es lo que se llama la singularidad, que es donde el área de las esferas se hace cero. Sin embargo, para personas que estén en el exterior, por ejemplo, una persona que esté a un valor constante del radio, su trayectoria es esta, se ve que jamás va a haber el hoyo negro. El hoyo negro es esta zona sombreada de aquí. El horizonte es la línea que divide las cosas que se pueden ver desde el exterior y las cosas que no se pueden ver, y que cualquier cosa que empiece en la zona sombreada va a acabar en la singularidad. Y de manera, por lo tanto, que los observadores externos que viven aquí no la van a poder ver nunca. Por ejemplo, una persona o un planeta que esté en órbita de la estrella, que tenga, por ejemplo, periastro y apoastro en estos dos valores de R, estaría haciendo una trayectoria en torno de la estrella tal que así, el periastro, luego el apoastro, ¿de acuerdo? Pero siempre, como se ve, fuera.
De manera que este cono de luz, que es lo que queda si uno hace la revolución, dado por el horizonte, le impide en todo momento ver cualquier cosa que sea más allá de la superficie estelar antes de cruzar el horizonte. De hecho, el efecto este de quedarse congelado es cierto. Un observador externo lo que va a ver cuando se forma un hoyo negro es, de alguna manera, los finales de la estrella que colapsa antes de que cruce el horizonte de sucesos. Aún así, la estrella queda completamente negra porque la luz deja de llegarme en un momento dado. Y una última cosa que quiero señalar es que esta línea aquí, dada por 3 medios del radio gravitatorio, es una órbita estable circular para rayos de luz. O sea que hay rayos de luz que en este radio están dando vueltas en torno de la estrella. Y esa es la última cosa que uno puede aspirar a observar, porque a partir de ahí todos los rayos de luz, aunque en principio podrían viajar al infinito si fueran radiales, en realidad, al no ser radiales en general, van a caer a la singularidad. Así que cuando uno ve una foto de un agujero negro, en realidad lo que está viendo es una zona, esa zona negra que se ve no es el horizonte, sino que es una zona externa, más bien dada por esta zona de aquí. Bueno, espero que se entienda. Esta es la idea básica de Oppenheimer-Snyder. Hay un horizonte, un hoyo negro, la parte externa que está completamente y totalmente desconectada de manera causal del hoyo negro. Bueno, los hoyos negros se pueden representar y ver cómo son. La cuestión es que pueden tener perfectamente un disco de crecimiento a su alrededor. Esta es la primera imagen construida en la historia de cómo se vería un agujero negro con disco de acreción. Esta parte más blanca a su alrededor es el disco de crecimiento en torno del agujero negro. O sea, un disco como satélites, como anillos de Saturno, del cual al final se está alimentando el hoyo negro. Y me gusta señalar que este esquema fue hecho por Jean-Pierre Luminet en 1978, si no recuerdo mal. Está hecha antes de que existieran ordenadores potentes y teléfonos portátiles y está dibujada con tinta china punto a punto, después de haberse calculado dónde iban a ir los rayos de luz de cada punto. Esto es una imagen mucho más moderna de cómo se puede ver, digamos, desde la parte de arriba de un agujero negro sin acrecimiento. Bueno, otra cosa que quiero señalar es que en la década de los 50, Yvonne Fugger-Briat y luego Choquet-Briat dio un paso trascendental para entender la teoría, y es que las ecuaciones de la teoría son hiperbólicas. Quiere decir eso que se pueden dar datos iniciales adecuados y existe una evolución única y bien determinada. Eso es muy importante para los físicos. ¿Y dónde se pueden dar buenos datos iniciales para determinar la evolución? Pues en una cosa que se llama hipersuperficie de Cauchy, que básicamente es un instante de tiempo donde se pueden dar datos iniciales de manera adecuada. Hay que saber cuáles son los datos iniciales que hay que dar, y el objetivo es que entonces se determina completamente, siguiendo la evolución determinada por las ecuaciones de Einstein, el espacio-tiempo en su totalidad. Una manera equivalente de decir lo mismo es que es una hipersuperficie en la que todas las curvas posibles causales, o sea, todos los rayos de luz y todas las partículas que me pueda imaginar, la tienen que cruzar antes o después. Una idea básica de lo que es una hipersuperficie de Cauchy es coger un hiperplano en el dibujo que hemos hecho antes, o sea, un valor de t igual constante, digamos, de extensión infinita, y se puede ver que cualquier línea de universo que sea temporal o sea luminosa, antes o después la tiene que cruzar. Eso es una hipersuperficie de Cauchy, y fue una de las cosas que supuso Penrose. Entonces llega la década de los sobresaltos, que es la década entre el 55 y el 65, donde vamos a empezar con Ray Chaudhuri, que es este señor aquí, que encontró una ecuación fundamental, y este soy yo cuando era en versión 1.0. Ray Chaudhuri, bueno, Einstein fallece el 18 de abril del 55, comienza entonces una década prodigiosa, no porque se haya fallecido, sino por cuestión de casualidad. Un mes después, Ray Chaudhuri publica su artículo en Physical Review, donde demuestra el primer teorema de singularidades de la historia. Y se basa en una versión de lo que llamamos la ecuación de Ray Chaudhuri, y que es la base de todos los teoremas de singularidades. El teorema valía para
en fin, él demostró un teorema para materia de tipo polvo sin rotación, y de manera independiente Komar, justo un año después, encontró la misma ecuación y probó un teorema más general que valía también para fluidos con presión. Además, Komar introdujo lo que ahora voy a explicar, que es una condición normalmente llamada de energía. Bueno, la ecuación de Raychaudhuri es una relación geométrica elemental y voy a demostrarla en 3 pasos breves. El tensor de curvatura de la geometría espacio-temporal se puede definir por esto que se llama a veces la identidad de Ricci. Estas son las derivadas covariantes. La conmutación de las derivadas covariantes no es 0, sino que me da el tensor de curvatura. Aquí para cualquier campo vectorial V que yo escoja. Entonces, yo aquí lo que hago, puedo jugar, voy a contraer el índice alfa con el índice mu, eso me da el tensor de Ricci. A la izquierda me da una cosa y luego voy a contraer con otro V para, digamos, saturar los 2 índices del tensor de Ricci. Me queda simplemente esta expresión, muy sencilla. Ahora reorganizo el primer término por partes y lo que me queda es la ecuación de Raychaudhuri, que es esto de aquí, que está en rojo. Quiero notar que esto es, lo que hay aquí es la divergencia del campo vectorial, o si se quiere la expansión o contracción, derivada a lo largo del propio campo. Lo que hay aquí es una cosa que tiene que ver con una componente del tensor de Ricci a lo largo del campo vectorial. Esto es la aceleración del campo y digamos hay que tomar la divergencia de la aceleración. Y este es un término del cual voy a hablar ahora. La contribución fundamental de Raychaudhuri es que descifraron lo que querían decir estos términos. Entonces, si yo descompongo en este tensor de 2 índices en su parte simétrica y su parte antisimétrica, puedo ver que el término que me faltaba es de este tenor. Pero cada una de estas 2 cosas son positivas, siempre y cuando el vector V sea o bien luminoso o bien, por ejemplo, unitario y temporal. Así que la ecuación de Raychaudhuri se puede reescribir simplemente así. Divergencia, o sea, derivada de la divergencia a lo largo de la curva, más un término positivo, más otro término que tiene que ver con la curvatura, y luego estos 2 términos que son los que en principio pueden evitar los problemas. Pero claro, si el vector es geodésico, quiere decir que la aceleración es 0, este término no está. Y si el vector es ortogonal a la hipersuperficies, este otro término tampoco está. En definitiva, si los 2 términos en verde desaparecen por su posición o por cualquier otra razón, lo que queda de la ecuación de Raychaudhuri es esto de aquí, y esto tiene un signo que es negativo siempre y cuando el tensor de Ricci sobre V tenga un signo. Esto es lo que se suele llamar una condición, que es lo que Komar encontró. ¿Y por qué se suele llamar a esto una condición de energía? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente transparencia, no en esta, sino en la siguiente. Lo que quiero notar es que si uno analiza brevemente esta ecuación, se puede muy fácil ver que, habida cuenta de este signo, si por ejemplo la divergencia empieza a ser negativa, o sea, si la congruencia de curvas empieza a contraerse, se sigue que esto llega a un menos infinito de la expansión en un tiempo propio finito. Lo mismo si empieza a expandirse hacia el pasado. Así que lo que hicieron Raychaudhuri y Komar fue suponer que esto describía una materia pulverulenta sin rotación y sin aceleración, y por lo tanto las curvas todas se cortan y eso produce una singularidad que además hace que la densidad sea infinita. Sin embargo, esto se puede hacer para cualquier campo vectorial, independientemente de que describa el movimiento de una materia o no. Así que todo lo que se sigue en principio es simplemente una cáustica, es una especie de focalización de las curvas debido al efecto gravitatorio de la curvatura. Esto se llama el efecto de focalización de la gravedad sobre geodésicas causales. Para cualquier curva geodésica causal que empiece, o sea, para todas las que se emitan desde un punto P o se emitan desde una superficie ortogonal a la superficie, por ser geodésicas no tienen aceleración y por cómo se han construido no tienen tampoco rotación. Así que vale la ecuación de Raychaudhuri y lo único que se necesita es esta condición de aquí, que se llama condición de convergencia, dependiendo de que V sea temporal o luminoso, como condición de convergencia luminosa o temporal. Y a veces se llama, como decía, condición de energía, ¿pero por qué? Bueno, pues porque si recordamos las ecuaciones de Einstein, uno puede relacionar lo que le pasa al tensor de Ricci con lo que le pasa al tensor de energía-momento. Así que esta condición siempre se puede reescribir en términos de tensor de energía-momento.
Y de hecho, cuando se reescribe en términos de tensión de momento, se le llama la condición de energía fuerte. Quiero notar simplemente que esta condición hay campos realistas físicos que no la satisfacen y para campos luminosos lambda no tiene ningún efecto porque si yo contraigo aquí con dos luminosos, por ser luminosos su norma es cero. Así que para las curvas luminosas lambda no tiene ninguna importancia. Bueno, entonces en 1962, ahora paso a un tema observacional, Martin Schmidt identificó una radiofuente que tiene este nombre de aquí, 33273, y la identificó como extragaláctica, o sea, estaba fuera de nuestra galaxia. Esto era un hecho increíble porque este objeto, por su desplazamiento rojo, debía estar a unos 2.500 millones de años luz. Parecía ser puntual y, sin embargo, emitía una cantidad de energía que era mayor que la de galaxias enteras. De hecho, enseguida se fueron acumulando observaciones de este tipo. Fueron llamados, en principio, objetos cuasiestelares y vinieron a llamarse finalmente cuásares. Son un tipo de núcleo activo de galaxia, hoy en día se conocen muchos, cuyo mecanismo de producción de energía actualmente se cree que es el enorme barullo que provoca un hoyo negro gigantesco alrededor de sí mismo. Pero claro, en aquella época no se conocía ningún procedimiento capaz de originar tales potencias. Las reacciones nucleares no tienen energía, no tienen eficiencia suficiente para producir semejante cantidad de energía. Las reacciones nucleares tienen una eficiencia de unos pocos tantos por cientos para convertir en radiación lo que sería materia. Sin embargo, si hubiera objetos hipercompactos y partículas a su alrededor extraaceleradas, la radiación emitida podría perfectamente dar una explicación coherente de esto. A la vez, o casi a la vez, Kerr encontró en 1963 lo que es la solución de las ecuaciones de Einstein que describe, hoy en día sabemos que describe un hoyo negro que aparte de tener masa, también tiene momento angular intrínseco. Y hoy también suponemos, o estamos convencidos, de que es la métrica única que describe semejantes objetos. Enseguida se comprendió, una vez que se tuvo la métrica de Kerr, que un disco de crecimiento en torno de un hoyo negro de Kerr podía aumentar la eficiencia para convertir materia en energía desde un 6%, que ya es mucho en Schwarzschild, o sea, en un hoyo negro solo con masa, hasta casi un 42%, si la rotación del agujero negro, del hoyo negro, es la máxima permitida. Esto es una barbaridad. Y de hecho es el motor que hoy en día sabemos que está detrás de estos núcleos activos de galaxias. Bueno, en diciembre de ese año se celebró un simposio histórico en el que se acuñó por primera vez el nombre de astrofísica relativista, dedicado entonces al reciente descubrimiento de los cuásares y su posible relación con la relatividad general, los hoyos negros, etc. Fue un congreso organizado por relativistas teóricos matemáticos, pero al que vinieron todos los observacionales y por primera vez empezaron a discutir de cosas que podían tener en común. Y en esas llegó Penrose con su teorema. ¿Por qué Penrose se entra en este tema? Bueno, quiero recordar brevemente que había el antiguo resultado de Lemaitre que usaba los modelos de Bianchi 1, por lo tanto retiene mucha simetría. Los modelos de Oppenheimer-Snyder de cómo se hace un hoyo negro ignoran los efectos de la presión, de la posible rotación y además tienen simetría esférica perfecta. El teorema de Raychaudhuri y Comas, si se aplica a materia, falla siempre que haya rotación o, de manera más fácil, si hay aceleración, que depende de los gradientes de las presiones que existan. Había otros resultados pero de modelos de Bianchi, pero que mantenían siempre la simetría tridimensional. Y entonces los físicos soviéticos Lifshitz y Kalatnikov en el 63 atacaron el problema de si en realidad era la simetría la responsable de esta aparición de singularidades o de colapso irremediable en hoyos negros. Y ellos llegaron a la conclusión de que no existían singularidades, que eran solamente cáusticas formadas por el efecto de Raychaudhuri, pero que eran problemas que se podían resolver haciendo cambios de coordenadas. Un poquito después, Doroshkevich, Seldovich y Novikov argumentaron que el colapso estelar que da el modelo de Oppenheimer-Snyder
era bastante robusto, de manera que a medida que el colapso procedía, las irregularidades no esféricas u otras acababan siendo al final despreciables. Y de hecho corroboraron los resultados de Oppenheimer y Snyder en el sentido de que vieron que la estrella alcanzaba una desconexión total respecto del exterior de cualquier observador externo, formando este objeto que tiene un horizonte. Persistía, sin embargo, la pregunta de qué ocurre dentro, qué ocurre con un observador que cae con la estrella. Y así es como llega Penrose con su teorema, que son apenas 2 páginas en el Physical Review Letters de 1965, en el que, habida cuenta de que no se creía los resultados de los rusos Lipschitz y Kalatnikov, probó de manera fehaciente que ni las desviaciones de la simetría esférica ni cualquier otra consideración eran capaces de prevenir la formación de singularidades en el colapso gravitatorio una vez se ha alcanzado cierto punto. Y ahora, en cierto punto, lo explicaremos. De manera que el teorema de Penrose, aunque normalmente no se diga o no se sepa, habla del interior de los hoyos negros. Nos está diciendo cosas que ocurren dentro, más allá del horizonte. Tuvo una idea innovadora, que es probar la existencia de geodésicas incompletas. Esto deja incompleto el espacio-tiempo y, bueno, en principio para completarlo hará falta una teoría mejor, sea cuántica o lo que haga falta. Y para conseguir su objetivo, aparte de la idea innovadora, introdujo la noción de superficie cerrada atrapada, que es una contribución fundamental, absolutamente maravillosa, a toda la geometría, digamos, a la física gravitatoria en general y a la geometría en particular. El teorema del Nobel es así. Tiene 3 cosas, 3 condiciones. Una, la condición de convergencia luminosa, que es lo que hemos visto antes de la condición del tensor de Ricci. Una hipersuperficie de Cauchy no compacta, o sea, un instante de tiempo bueno en el que se pueden dar datos iniciales. No compacta simplemente significa que es infinita, o sea, que es como un hiperplano en el espacio de Minkowski. Y la existencia de una superficie cerrada atrapada, que esto lo voy a explicar en breve. La conclusión del teorema es que existen entonces geodésicas luminosas que son incompletas en el futuro. ¿Qué quiere decir incompleto? Bueno, significa, como voy a ver también, simplemente que no puedo continuarlas de manera indefinida. He puesto colores que luego quizás explicaré. Bueno, aquí hay 2. La idea innovadora de Penrose es probar incompletitud. Esto fue determinante para caracterizar las singularidades, porque dar una definición rigurosa de singularidad en relatividad general es un problema muy complicado, que está lleno de trampas. De hecho, hay un artículo magnífico de Garrett donde se puede leer todos los problemas que uno se puede encontrar. Aunque uno puede tener la idea intuitiva de que una singularidad es un sitio-momento, si se me permite esa expresión, donde alguna cantidad geométrica o física diverge, comparándolo, por ejemplo, con la intensidad del campo newtoniano, que va como 1 partido por R cuadrado, la idea esta es absolutamente falsa, porque en el caso newtoniano, el espacio-tiempo queda indemne. El problema es que el campo gravitatorio se hace infinito. Pero en el caso de la relatividad general, si hay una singularidad de ese tipo, la singularidad no está en el espacio-tiempo. Por definición, el espacio-tiempo solamente contiene puntos regulares. Así que se destruye la propia arena en la que describimos nuestra física. El espacio-tiempo deja de existir. Así que hay que cambiar la idea. Y además la idea básica esta que se tiene de que la singularidad de R igual a 0 es como la singularidad del campo newtoniano central es absolutamente falsa. Porque si recordamos el modelo de Oppenheimer-Snyder, que insisto es la idea básica que se tiene de un hoyo negro sin rotación, la singularidad no está en el centro estelar. La singularidad está en el futuro. La singularidad está mañana. Mañana. Cualquier cosa que caiga la singularidad la ve, al final de su evolución. Y esa es la idea de la incompletitud. Son líneas de universo que de alguna manera son incapaces de seguir su evolución de manera indefinida. Pero insisto, es muy diferente de una singularidad en el centro de la estrella. Bueno, aquí brilló la originalidad de Penrose, porque lo que decidió es que era oportuno diagnosticar la presencia de una singularidad si hay caminos que son transitables, que se acercan a ese sitio donde hay algún problema, pero que simplemente se acaban esos caminos.
En ausencia de singularidades, estos caminos podrían seguir indefinidamente. En otras palabras, si algo proviene de una singularidad pasada, en nuestro pasado, se nos muestra como si surgiera ex nihilo. Y si algo se acerca a una singularidad en el futuro, se nos aparece como si súbitamente se esfuma. Desde el teorema de Penrose, todos los teoremas de singularidades prueban meramente la existencia de geodésicas incompletas, aunque para decidir que hay una singularidad uno puede también tener en cuenta que haya curvas incompletas con aceleración, por ejemplo. Y vamos con la idea genial de Penrose, las esferas atrapadas. Para explicar lo que es una esfera atrapada, voy a hacer uso de este dibujo. Aquí lo que tengo es un espacio-tiempo en el que el tiempo va hacia arriba y luego tengo dos coordenadas más. Cojo un instante de tiempo, por ejemplo, t sub 0, y dibujo lo que ahí sería una esfera. Como tengo que eliminar una dimensión, pues esta esfera se ha convertido en un círculo. Y ahora lo que hago es, digamos, permito a las partículas que estén en la esfera viajar hacia afuera y hacia adentro todo lo que quieran. En particular pueden ir a la velocidad de la luz. Al cabo de un cierto instante de diferencial de t, de un tiempo infinitesimal, los que hayan corrido a la velocidad de la luz hacia afuera crean otra esfera, que es la que está aquí en azul, y los que hayan corrido hacia adentro crearán otra esfera roja interior. Y en una situación, digamos, estacionaria, lo que ocurre no es, digamos, divertido, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el universo está en contracción? Una situación dinámica. Pues ocurre que, como el universo está en contracción, y esto lo demuestro aquí gráficamente poniendo el plano más pequeñito, resulta que todas las personas que hayan corrido, o las partículas que hayan corrido hacia afuera, llegan a la línea azul, la que van hacia adentro llegan a una línea roja. Por supuesto, la esfera azul está fuera de la amarilla y la roja dentro de la amarilla, pero si comparo el área de la azul en el tiempo posterior con el área de la original, muy bien puede ocurrir que el área del azul sea más pequeña que el área de la original en el tiempo inicial. Y eso es una superficie atrapada. Porque me da igual cuánto corra hacia afuera, siempre voy a estar en superficies de área menor que la inicial. Bueno, esto se puede ver geométricamente de otra manera. Si yo cojo un esferoide cualquiera, o sea, una cosa que topológicamente sea S2, y denotamos por A su área, lo que puedo hacer es deformar el esferoide, por ejemplo, hacia el futuro, o sea, lo deformo a lo largo de un campo vectorial arbitrario, que lo llamo psi aquí. Entonces, la derivada del área, o sea, la variación inicial del área cuando lo deformo a lo largo de un campo vectorial, se puede ver, esto sería la derivada, se puede ver que es la integral sobre la esfera inicial de este objeto de aquí, que es el producto escalar de psi, el vector de deformación, con otro vector, que es un vector que se llama el vector de curvatura media. Es el vector, para los que sepan un poquito de geometría, de sus variedades, es la traza de la segunda forma fundamental de la superficie original. Y este h es el que me determina esencialmente cómo es la variación de la esfera. Es un vector que es perpendicular a la esfera inicial y que está bien definido. Hay que notar que si, por ejemplo, h es un vector sobre la esfera que apunta hacia el futuro y es temporal, entonces, si hago la deformación con cualquier otro vector temporal hacia el futuro, sé que su producto escalar es negativo. Da igual cuál coja yo psi mientras vaya hacia el futuro. Así que esto es estrictamente negativo, este producto, por lo tanto esta integral es negativa y por ello la variación siempre es negativa. El área decrece. Así que esto es lo que es una esfera atrapada hacia el futuro para aquellos que tengan vertiente geométrica. Simplemente es vector de curvatura media, temporal, futuro. Lo importante de las esferas atrapadas o de las superficies cerradas atrapadas es que es una noción que es independiente de las coordenadas y de manera más importante no depende de la existencia ni de simetría ni de superficies preferidas ni nada de eso. Una cuestión decisiva es que su definición se basa en desigualdades. Son una desigualdad. H temporal quiere decir que H por H es menor que 0 estrictamente. Así que las esferas atrapadas son estables. Si hago perturbaciones, no van a desaparecer. Así que como sé que aparecen en los colapsos tales como el de Oppenheimer-Snyder, entonces sé que tienen que aparecer en colapsos que se parezcan
al colapso de Oppenheimer-Snyder, aunque no tengan ningún tipo de simetría ni ningún tipo de suposiciones sobre la materia del mismo tipo. Y este es de nuevo mi dibujito del modelo de Oppenheimer-Snyder o de un hoyo negro. Y quiero notar que si yo cojo aquí, recuerdo que todas estas líneas que pinto son líneas de R constante. En el interior del hoyo negro, una vez que se cruza el horizonte en el radio gravitatorio, las hipersuperficies de R constante son estas hiperboloides así, de manera que si yo cojo aquí un punto, de alguna manera estoy representando una osesfera, que en el dibujo, digamos, de rotación sería así, pero veo que si sigo los rayos de luz, que lo importante siempre en estos diagramas, no sé si lo he dicho antes, pero es fundamental, es que siempre los rayos de luz radiales están a 45 grados, esa es la idea básica de Penrose para hacer estos dibujitos. Si yo sigo aquí el futuro de un punto que cojo aquí, que me describe una esfera, veo que llego a valores de R menores. Así que el área decrece irremediablemente. Me da igual cómo vaya hacia el futuro, siempre que vaya de manera causal. Así que, por ejemplo, esta esfera de aquí es una esfera atrapada. Esta esfera hay que imaginársela así. Es una esfera atrapada. Cada vez que viaje hacia el futuro, sus áreas van a decrecer. Me da igual que vaya hacia afuera que hacia adentro. Y al final acabaré en la singularidad. Un teorema muy importante asegura que las esferas atrapadas jamás se pueden asomar fuera del horizonte. Estas son esferas atrapadas que he tomado como, digamos, perfectamente esféricas. Hay otras esferas que se pueden deformar y pueden ser elipsoides y que pueden, digamos, llegar a cualquier punto de por aquí. Pero lo que se sabe por el teorema es que ninguna esfera atrapada puede asomarse aquí fuera. Jamás. No hay ninguna esfera atrapada que tenga una parte aquí fuera. Son invisibles las esferas atrapadas para los observadores externos. Por ello, están encerradas más allá del horizonte de sucesos y por eso el teorema de Penrose nos está diciendo qué es lo que pasa más allá del horizonte. Nos está hablando, es un resultado acerca del interior de los hoyos negros. Nos está diciendo dos cosas. Uno, que allí hay esferas atrapadas y dos, que por lo tanto el espacio y tiempo es incompleto, quiere decir singular. Hay una singularidad allí dentro. Por supuesto, esto es todo dentro de la relatividad general, una teoría clásica. Así que desde un punto de vista de formación de agujeros negros o de hoyos negros, la cuestión radica ahora en saber si para datos iniciales inocuos, que no tengan, digamos, problemas de superficies atrapadas, en la evolución se pueden formar estas esferas atrapadas. Bueno, el impacto del teorema de Penrose fue inmediato y tremendo. Sacudió a la comunidad relativista, fue, en fin, demoledor. A partir del 65 se desarrollaron un montón de teoremas de singularidades, principalmente los desarrollaron Hawking y George. Hawking en particular se percató de que los modelos del universo, los modelos que hoy se llaman de Friedman, de Metcalfe, de Robertson y Walker, hay esferas atrapadas y demostró varios teoremas de aplicación cosmológica demostrando incompletitud hacia el pasado, digamos una singularidad inicial. Hay otros teoremas de mayor enjundia que se diseñaron para ondas gravitatorias, de los cuales no voy a hablar. El caso que consideró Hawking es, por ejemplo, cojamos el elemento de línea de Robertson-Walker, en fin, lo que hizo Friedman, ¿no? Una tres esfera aquí, perdón, esto es el caso plano. Aquí lo que cojo es el espacio plano donde la coordenada que normalmente llamo R lo llamo G, el factor de escala, y bueno, este es un universo que en principio describe hoy en día cómo es el universo, o sea, esto es absolutamente realista. Si cojo las esferas que tienen valores constantes de T y G y me calculo su área, pues me da cuadrado por G, pero si me calculo su vector de curvatura media, en fin, confío que la gente se fíe de mí, lo que se obtiene es esto de aquí. Ahora este vector yo me puedo calcular su norma y se puede ver que este vector tiene una norma negativa, o sea, es un vector temporal, si solamente si la derivada de A al cuadrado es mayor que 1 partido por G cuadrado. Dicho de otra manera, si se sabe que el valor de la constante de Hubble no es nada más que A punto partido por A en el instante actual, ahora mismo esta condición me dice que este vector es temporal si la constante de Hubble es mayor que C partido por D, donde D es la distancia propia a la esfera que estamos preguntándonos si puede ser atrapada o no. Está clarísimo que si cojo D suficientemente grande, para Ds muy, muy grandes, H0 va a ser mayor que esto, porque esto decrece con D.
Así que si cojo una esfera suficientemente grande a mi alrededor, en el universo actual, está atrapada hacia el pasado. Y de ahí se seguiría algún tipo de singularidad o de incompletitud pasada. Todos los teoremas de singularidades tienen este aspecto, tienen un patrón, digamos, detrás, que son las tres cosas que se necesitan. Una condición sobre el tensor de curvatura, una condición de buena causalidad y una condición inicial o de contorno. Por ejemplo, en el teorema de Penrose, esto es la condición de convergencia que necesito para la focalización de las geodésicas. La de buena causalidad es la suposición de una hipersuperficie de Cauchy no compacta y la condición de contorno es la existencia de una superficie atrapada. Todos los teoremas de singularidades hoy en día son así. Bueno, el legado de Penrose, basado fundamentalmente en este teorema, es inabarcable. Así que voy a tener que hacer un resumen breve. Hay algunas cosas que sobresalen. Una es la rama de la causalidad. Toda la teoría de la causalidad en relatividad general y lo que se llama condiciones de causalidad se basa en su, digamos, lo que comenzó con su teorema. Una definición rigurosa del borde causal, que es allá donde, por ejemplo, están las singularidades u otras cosas como el infinito. La idea de la compactificación conforme y la definición rigurosa de lo que se llama el infinito en los espacios-tiempo, en particular los diagramas de Penrose, que son absolutamente imprescindibles hoy en día para la mayoría de los trabajos teóricos en cosmología o en gravitación. Y en particular dio la noción de lo que es un espacio-tiempo que es asintóticamente llano o que puede ser asintóticamente otra cosa, como de Sitter o cosas así. También estudió la colisión de ondas gravitatorias planas. Fue el primero que hizo eso, junto con Kahn. Encontró desigualdades geométricas, como la desigualdad que se llama de Penrose hoy, basándose en la conjetura de la censura cósmica, de la que voy a hablar en muy breve momento. Y también tuvo influencia su teorema en el otro teorema fundamental que hay, que es el de la positividad de la masa en gravitación. Hoy en día la formación de superficies atrapadas, esferas atrapadas a partir de datos iniciales inocuos es un problema de gran importancia tanto en relatividad numérica como en relatividad matemática teórica. Y en particular quiero hablar del legado más importante quizás para el premio Nobel, que es el de los hoyos negros, por supuesto. La influencia que tuvo Penrose en todo lo relacionado con los hoyos negros es determinante, absolutamente determinante. En particular, hay un proceso que se llama proceso de extracción de energía de un hoyo negro. Penrose vio que en la solución de Kerr, o sea, para un agujero negro en rotación, se puede extraer energía del agujero negro haciéndole que su momento angular decrezca sin, digamos, violar ninguna ley importante de los agujeros negros ni de la física. Este proceso no es físicamente muy interesante, pero una versión sofisticada del mismo, que se llama el proceso de Blandford-Snagic, y que en vez de utilizar partículas usa campos electromagnéticos en las cercanías de un hoyo negro en rotación, es hoy en día la explicación de los gigantescos chorros que se observan en los centros galácticos supermasivos. Y también es uno de los principales mecanismos para dar la potencia de los cuásares. Luego, el concepto de horizonte de sucesos, que es lo que ya hemos hablado, es esta línea que separa el exterior del interior, y su hipótesis de la censura cósmica. La censura cósmica tiene dos vertientes. Una es la censura cósmica débil, que lo que me dice es que las singularidades que se forman en el colapso gravitatorio están ocultas por este tipo de horizonte de sucesos. De manera que no tengo problemas en el exterior. La censura cósmica fuerte me dice que no hay singularidades visibles ni siquiera si entro en el hoyo negro. En otras palabras, la singularidad no puede ser de tipo una línea temporal. O incluso de otra manera se puede decir que hay una hipersuperficie de Cauchy. Esto lo mejor es verlo de nuevo con un dibujo. Esto sería un objeto que viola la censura cósmica de Penrose y que sería la manera ingenua en la que uno hubiera visto el colapso de una estrella. Igual que en el diagrama de Oppenheimer-Snyder, aquí tengo el centro estelar y lo mejor es imaginarse la estrella haciendo el giro, digamos, en torno del centro estelar, ¿de acuerdo? De manera que estos objetos de aquí pues, me darían hipersuperficies de revolución en torno del centro estelar. Aquí no hay horizonte, las líneas de constante R, por lo tanto, las he dibujado de manera vertical, no tienen este tipo de desviación,
Los rayos de luz siguen siendo siempre a 45 grados, así que estos significan los conos de luz en cada punto. Este es el radio gravitatorio, aquí lo he llamado R sub G, pero es lo que he llamado todo el rato alfa. Y claramente, si la superficie lo que hace es esto, y finalmente se concentra toda ella en lo que sería el centro, sería una singularidad de tipo como la newtoniana, se forma una singularidad, pero que es una singularidad visible, porque, por ejemplo, este observador de aquí, que es externo, la ve. No solamente la ve, sino que es influido por la singularidad. Y este es el problema de las singularidades que Penrose llamó desnudas, o sea, sin estar vestidas por el sensor cósmico que las digamos, viste. Y es que, claro, si yo ahora cojo una hipersuperficie supuestamente de Cauchy, doy datos iniciales y quiero ver la evolución, no voy a conocer la evolución nunca, porque la singularidad no la controlo. De manera que este objeto de aquí, O, recibe información de la singularidad que no está codificada. No está codificada en mis datos iniciales. De manera que pierdo completamente la noción de predictibilidad en el externo de esta singularidad desnuda. Esto no ocurre en la parte exterior de un agujero negro. Los problemas quedan censurados, guardados allí en una caja que el sensor cósmico nos permite arreglar de manera que no nos importe lo que pasa allí fuera. Se puede comparar lo que es el caso de una singularidad desnuda con el caso del agujero negro de verdad. Aquí todas las personas que vivan siempre en valores de R mayores que el radio gravitatorio van a estar en esta zona de aquí y no van a tener ningún problema. Van a poder perfectamente, dando datos iniciales, predecir todo lo que les pasa, excepto, digamos, lo que pasa dentro. Mientras que aquí la singularidad afecta a la parte de fuera. Esta es la idea básica de los... Ah, perdón. Y la última cosa que quería decir es que la censura cósmica fuerte dice que la singularidad tiene que ser así, porque incluso si hay el horizonte que me viste la singularidad, cuando yo me adentro en el hoyo negro, no la voy a ver nunca. Nunca voy a verla. Siempre voy a seguir viendo la estrella hasta que desaparezca en la singularidad. Y creo que voy fatal de tiempo, pero bueno, en definitiva Penrose fue el primero en tomarse en serio la posibilidad de que existieran hoyos negros y lo divulgó con entusiasmo. Hizo un llamamiento para que se tomaran en serio. Aquí lo escribo, la frase que escribió, y ciertamente hubo gente que se lo tomó en serio, como por ejemplo Guess y Gensel, y otros como Thorne, Barish y Weiss, y la colaboración del telescopio del Event Horizon, que han estado estudiando este tipo de cosas. El Nobel de este año ha sido apuntalado por las recientes observaciones de diversa índole de candidatos a hoyos negros, por ejemplo, la detección de ondas gravitatorias en fusión de agujeros negros, la silueta del descomunal M87 estrella, que es la primera foto de un supuesto hoyo negro que tenemos, estudios de otros centros galácticos activos y, como no, nuestro agujero negro Sagitario de estrella, responsable de la otra mitad del Nobel, que es una potentísima y muy compacta fuente de radio que está situada en el centro de la Vía Láctea, descubierta por Barley y Brown en 1974, y que durante más de 25 años ha sido estudiada de manera paciente por los equipos de Guess y Gensel, siguiendo la pista de estrellas individuales a su alrededor. Las dificultades técnicas para llevar a cabo este estudio han sido colosales, en particular la zona es totalmente opaca en el rango visible, hay que mirarla en el infrarrojo cercano y tuvieron que usar una cosa que se llama la óptica adaptativa, que básicamente consigue esto de aquí, en vez de no ver nada, ver las estrellas individuales. Y es un objeto muy compacto. Si el objeto es compacto, los movimientos de las estrellas tienen que seguir órbitas cuasi keplerianas, y entonces su velocidad aumenta con la distancia como 1 partido por la raíz cuadrada de la distancia, digamos, al pericentro. Pero si las velocidades, si la fuente fuera extensa, las velocidades tendrían un comportamiento diferente. Ya en 1996 el equipo de Gensel se dio cuenta de que el comportamiento de 1 partido por la raíz cuadrada de la distancia era correcto, y en particular identificaron una estrella que el equipo de Gensel llama S2, el otro lo llama S02, que describe una órbita cuyo periodo no llega a 16 años, por lo tanto, esperando suficientemente se puede ver una órbita completa, que fue clave, tiene una excentricidad de 0,88, alcanzó su primer periastro en 2002, situándose solamente a 17 horas luz de lo que sería el agujero negro, o si se quiere aproximadamente 1400 veces el radio gravitatorio.
Esto es un esquema de todas las órbitas que se han estudiado en torno de Sagitario a estrella, y aquí se tiene un esquema, digamos, de cómo se mueven las cosas. Aquí arriba se ve el año, se ve esta de aquí es la estrella S2, que ya tuvo su primer periastro y de hecho ha tenido su segundo periastro también. Como se va a ver ahora cuando lleguemos al 2018. Bueno. Y bueno, el centro galáctico, por ejemplo, en este vídeo del equipo de GETS, se ve todas las, en fin, la multitud de objetos que se han estudiado sus órbitas. Los colores aquí indican si son estrellas de manera más jóvenes o más viejas. Hay un montón de estrellas jóvenes, lo cual es una cosa bastante sorprendente que no se acaba de comprender porque hay tantas estrellas jóvenes cerca de un supuesto hoyo negro. Y esto es una simulación que empieza en 1893 y llega hasta nuestros días con los movimientos de las cosas que están ahí alrededor. El plano final es el plano, digamos, de cómo se ve desde nuestra posición en la Tierra. Y no sé si voy muy mal de tiempo, si me tengo que callar, me avisáis. Bueno, como ha habido el problema del Zoom, quizá no va a haber muchas preguntas, así que puedes hacer 5 minutos. Vale, espera, quito aquí. Esta es una simulación del equipo de Gensen, de hecho ya me queda muy poquito, donde se hace un zoom hacia el centro galáctico. Digamos, empezamos en la galaxia y vamos haciendo un zoom hasta que vamos a ir llegando a lo que sería la zona minúscula donde se está estudiando todos estos movimientos, que es la zona que se llama Sagitario A, y en particular la fuente esta gigantesca de radio es Sagitario A estrella. La estrella es porque está excitado como los núcleos. Y bueno, finalmente, cuando ya se ha hecho el zoom, se ven aquí esta estrella de aquí, esa es la S2, que se ve como debió de ser sorprendente para esta gente ver cómo se estaba moviendo en una dirección y de pronto empezó a moverse en la dirección contraria. Esta es la órbita de S2, cuando alcanza su periastro, la primera vez en 2002, cambia ahí su dirección y bueno, esta es una imagen de lo que sería más cerca del hoyo negro, pero esto ya no es tan realista. Y bueno, yo en la conferencia del centenario, en el 2015 que hubo en Berlín, del centenario de relatividad general, di una magnífica conferencia a Genzel y al final me acerqué a él preguntándole, porque estaba muy equivocado yo, le dije, pero si va a volver a pasar por el periastro dentro de poco esta estrella S2, se va a medir la variación del periastro, como el perihelio de Mercurio. Y me dijo, sin ninguna duda, se va a medir. Y efectivamente, se ha medido. Aquí se tiene, digamos, los puntos de dos órbitas y como se ve en el título de la publicación, se ha detectado la precesión de acuerdo, una vez más, con la relatividad general. Bueno, no voy a explicar más en esto. De manera que, bueno, esto se parece mucho a un hoyo negro. Se deduce que hay una masa aproximadamente de 4 millones de masas solares muy concentrada y tiene que estar dentro de lo que es el periastro de S2. Como el periastro de S2 son 17 horas luz, pues en un radio menor que aproximadamente 17 horas luz, que son 120 unidades astronómicas. El centro de masas está a menos de 2 miliarcosegundos de la posición donde está la fuente de radio Sagitario estrella. Se han detectado además múltiples destellos que se observan en rayos X y también en el infrarrojo y que vienen de una posición que es prácticamente indistinguible de Sagitario a la estrella. Se calcula que está entre 3 y 5 veces el radio gravitatorio, o sea, muy cerca de lo que son las últimas órbitas estables. Así que todo esto tiene una clara explicación si Sagitario estrella es un hoyo negro. Y yo no conozco una explicación alternativa, aunque, en fin, hay que ser cauto. Así que el epílogo es mitad del premio para las matemáticas de los hoyos negros, mitad del premio para la física observacional, que demuestra que hay cosas muy parecidas a esos hoyos negros. Y un breve resumen: un rasgo distintivo de la relatividad general es su predicción de que hay objetos insospechados, como los hoyos negros, y que en su interior parece que existe una cierta incompletitud.
Basándose en los modelos de Oppenheimer, Volkov y Chandrasekhar, hay muchas pruebas a favor de la existencia real de estos objetos. Esto, por supuesto, conlleva la necesidad de correcciones posiblemente cuánticas en el interior de los hoyos negros, pero no sabemos qué hacer con eso. Y además, de alguna manera, implican que la teoría es incompleta, debe ser corregida en estas situaciones extremas. Es una maravilla que la teoría demuestre sus propias limitaciones. Y, en fin, para acabar, quiero decir que es un premio merecido, porque el teorema de Penrose es de una belleza diáfana, contiene novedosos ingredientes, ideas fructíferas, impulsó múltiples desarrollos en relatividad, implicó consecuencias físicas tremendas, como la incompletitud entre los agujeros negros, y la noción de esfera atrapada es un regalo que nos hizo magnífico. Las observaciones, por otra parte, de Gesing-Ansel son de una fineza más que sorprendente, espectacular, han requerido una adecuación y una paciencia tremenda, son muy convincentes para demostrar la existencia de un objeto que es extremadamente compacto y muy masivo en el centro de nuestra galaxia. Así que, además, todos los datos que han obtenido están en perfecto acuerdo con lo que predice la teoría de la relatividad general y la formación de los hoyos negros en ella. Y nada, muchas gracias por su atención. Espero no haber sido muy largo. Muchas gracias, José. Ha habido un problema con el Zoom, como te he dicho, sí. Y entonces pues no va a haber una participación en el coloquio como sería deseable. Yo tengo alguna pregunta, te voy a hacer yo, y como estamos retransmitiendo en YouTube, pues quizá con un poco de retraso lleguen preguntas del resto de los oyentes. No has mencionado para nada el No-Hair Theorem de los agujeros negros. No. Y ese teorema para mí tiene una cosa inquietante, y es que en el modelo cosmológico actual, digamos, la mayoría de la materia del universo es materia oscura, y por el No-Hair Theorem no tenemos manera de saber si los agujeros negros que estamos viendo, en el caso este de la galaxia, es de materia bariónica o es de materia oscura. Y el teorema No-Hair parece que no ayuda a discernir esto, ¿no? No, yo la parte, digamos, más cosmológica de la materia oscura no la controlo tanto. El teorema de no pelo esencialmente lo que dice es que los agujeros negros que se forman solamente, digamos, dejan lo que son las cargas conservadas. Así que solamente puede haber agujeros negros que tengan masa, momento angular y, si acaso, carga eléctrica, aunque la carga eléctrica va a desaparecer porque enseguida se neutralizan. Desde el punto de vista de la materia oscura, yo lo que sé es lo que he visto en artículos y en seminarios. Y esencialmente, bueno, se supone que la componente que puede dar la materia, digamos, los hoyos negros de la materia oscura, no es ni muchísimo menos suficiente para dar cuenta de este 25% o no sé cuánto que es esto. En todo caso, los hoyos negros son materia bariónica, eso está claro. O sea, salvo que se hayan comido otra cosa, se forman lo que es materia normal. Yo no sé si esto contesta tu pregunta, que no sé por qué te inquieta. Bueno, porque con tanta materia oscura que no haya ningún agujero negro de esa materia oscura, sería un poco raro, ¿no? Bueno, debido a que no hay repulsión electrostática, no hay interacción con la materia ordinaria fuerte, parece que la gravedad dominaría y la densidad de materia oscura pues sí. es mayor que la de materia ordinaria a nivel cosmológico. Entonces, a nivel local, sorprende un poco, pero lo que más inquieta a mí es que no se pueda saber. Bueno, este es el problema que tienen los agujeros negros clásicos. O sea, no vas a poder distinguir un agujero negro que se haya formado con materia bariónica, con materia no bariónica, con mezcla de las dos o solo con materia oscura. Digamos, una vez que se ha formado, en principio, lo único que puedes apreciar desde fuera es el campo gravitatorio suyo dado por su masa total y su momento angular total. Y eso es lo que hay. Si hay materia no bariónica en sus alrededores, a lo mejor ahí sí que hay procesos que pueden hacerlos distinguir, ¿no? De cómo se lo traga. Pero si se lo ha tragado ya, no hay manera.
Sí, en este sentido, has mencionado el mecanismo de Blanford-Jeanneret. Sí. Ahí sí que es la forma en la que se puede hacer una foto de un agujero negro, ¿no? ¿Tú crees que eso, o sea, por ejemplo, eso en materia oscura no sería posible? ¿O sí? Extender ese mecanismo. Yo creo que, en fin, esto habría que estudiarlo en detalle, pero yo creo que si no se usan campos electromagnéticos, la cuestión no funciona. O sea, con todo lo que sea partículas, digamos, bolitas, no va a funcionar. Tiene que ser verdaderamente campos electromagnéticos lo que se usa. Ahí es en lo que se basa el mecanismo. Sí, no veo más preguntas. Vamos a acabar muy pronto, pero te voy a hacer una última que tengo yo aquí. Bueno, y es que todo lo que has contado es ortodoxia, es decir, es la relatividad general de Einstein en algún momento con constante cosmológica o sin ella, pero es Einstein. Has hablado post-einsteinianos, etcétera, pero bueno, en la física teórica hay muchísimas especulaciones con teorías de gravitación que no son einsteinianas, por ejemplo, términos con R cuadrado, con términos derivadas más altas de la métrica. Entonces, una cosa que te quería preguntar, claro, se escapa un poco del análisis que hay en RG, porque además causalidad está comprometida en esas teorías, pero una pregunta que yo te quería hacer es, ¿podría existir en esas teorías, y existen, agujeros negros en donde hay horizonte pero no hay singularidad en el punto? Sí, en fin, esto, claro, es un mundo muy, muy extenso. Sí, claro. En las teorías alternativas hay todo tipo de cosas, porque hay teorías, por ejemplo, en las que el teorema del no pelo no vale. Hay teorías en las que se puede ver que existen agujeros negros regulares, aunque los agujeros negros regulares, o sea, no singulares dentro, tienen un problema de que se forma un horizonte de Cauchy, que es una hipersuperficie, digamos, donde tienes desplazamiento al azul infinito, no sé cómo explicar. Entonces puedes ver todo el universo de golpe, lo cual no es posible. Pero bueno, se pueden ver agujeros negros regulares, efectivamente. Y bueno, hay toda una panoplia. La cuestión de las teorías alternativas es la siguiente, en mi opinión. La primera es que tienen que tratar de explicar todo lo que ha explicado la relatividad general. Entonces, bueno, si la teoría tiene un buen límite de relatividad general, pues de acuerdo. Y la segunda cosa es que muchas de ellas tienen un problema matemático, y es que no tienen un problema de ecuaciones bien definidas. O sea, el problema de Cauchy no está nada claro que funcione en muchas de ellas. Y claro, una teoría sin ecuaciones hiperbólicas, por lo menos a mí me empieza a resultar desagradable. Y bueno, lo que sí que es cierto es que hay muchísima especulación en ellas, y sobre todo en agujeros negros regulares. O sea, eso es como se dice, hay una literatura infinita de agujeros negros regulares que se han construido en teorías alternativas. Porque claro, a la que mueves la teoría, pues bueno, tienes otras posibilidades. Mira, muchas gracias. Veo que se ha animado el chat y hay aquí dos preguntas. Te las voy a leer porque no pueden preguntarlo directamente. Una de ellas, ¿qué se pierde al imponer la condición de hipersuperficie de Cauchy en el teorema de Penrose? Es decir, ¿hay ejemplos de hipersuperficies que no son de Cauchy? Pues sí, sí, se pierde el teorema. Hay dos cosas. Uno, supone que la hipersuperficie de Cauchy es no compacta. Y eso ya tiene un problema, porque, por ejemplo, el universo de De Sitter cumple todas las propiedades del teorema, tiene superficies atrapadas, cumple la condición de convergencia y tiene una hipersuperficie de Cauchy compacta. Y por lo tanto, no hay singularidad. O sea, el teorema no vale. Y luego, efectivamente, hay hipersuperficies, incluso no compactas, que no son de Cauchy. Y de hecho fue el propio Penrose el que dio el primer ejemplo. El ejemplo más básico son las ondas planas. Si uno construye la onda plana electromagnética y su métrica más básica en relatividad general, se puede demostrar, Penrose lo hizo, que no tiene ninguna hipersuperficie de Cauchy. Aparece ahí, para cualquier hipersuperficie que yo me dé, aparece un horizonte
más allá del cual las curvas no la van a cruzar. Y es un efecto, de nuevo, gravitatorio. Estas hipersuperficies a veces en la literatura las llaman hipersuperficies de Cauchy parciales y, digamos, no describen toda la evolución del universo. Bueno, tengo otra aquí que dice, lo que predice el teorema es una singularidad, entre comillas, en el futuro, es decir, las geodésicas son incompletas Sí, y terminan en esa singularidad. Pero ¿qué significa una geodésica? No puedo leer mejor, un segundo. Si puedo mover el chat arriba. No puedo. Bueno, la primera parte de la pregunta es clara, la segunda voy a ver si puedo leerla más tarde. A ver cómo era. Lo que predice el teorema es una singularidad en el futuro, es decir, Sí. las geodésicas son incompletas, terminan en esa singularidad. Sí, el teorema lo que pasa es que... Pero la pregunta no te la he formulado porque no la puedo leer. Vale. Pues no sé, o sea... Ahora sí, ahora la tengo. ¿Qué significa una geodésica que termina? Vale. Bueno, la idea básica es esta, o sea... Bueno, primero acerca del futuro. Lo que pasa es que Pernos supone que hay una esfera atrapada al futuro. Las esferas pueden ser atrapadas al futuro o al pasado. Las que hay en el universo son al pasado. Las que supuso Penrose en su teorema son al futuro. Entonces, se demuestra que las geodésicas no son completas en el futuro. Desde un punto de vista matemático, eso significa que yo no puedo extender la línea geodésica para valores arbitrariamente grandes del parámetro afín. Llega un momento en el que el parámetro afín, o si uno quiere pensar en tiempo propio, pero bueno, para fotones es el parámetro afín, se acaba y no puedo seguir a partir de ahí. Y simplemente eso es lo que significa incompleto. O sea, la idea básica es, no sé, cojo Minkowski y lo corto y me quito un trozo de espacio-tiempo y cuando llega allí la geodésica, pues se acaba. Claro, este problema uno puede decir, pero este problema es una tontería porque has quitado el trozo del espacio-tiempo, efectivamente. La cuestión es que en estas otras singularidades no puedo poner nada más allá porque el espacio-tiempo no se puede extender más allá. Entonces, simplemente significa eso, que no puedo extenderlo a valores arbitrarios de su parámetro. Muchas gracias. Mira, las dos preguntas que se han formulado las ha hecho José Manuel Carmona. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a hacer una última que está en el chat. Lo siento porque hay muchas más. Es Javier Galán. Pregunta, en las ecuaciones de métrica de Kotler, para la descripción de un agujero negro, entra la constante cosmológica. ¿Es posible medir esta constante cosmológica con agujeros negros? No creo, porque si lo que creemos hoy sobre la constante cosmológica es cierto, es tan minúscula que verdaderamente la diferencia en un agujero negro con y sin constante cosmológica realista es despreciable totalmente. Así que es algo que haya algún mecanismo especial, creo que no. Bueno, en fin, hay una manera que es fuera del infinito es diferente. Fuera voy a llegar a una especie de infinito de tipo de Sitter, pero claro, eso es en el infinito futuro, así que tengo que esperar demasiado para saberlo. Bueno, como sé que tienes clase ahora y no vas a ir corriendo, quería acabar este coloquio. Es una pena que no sea en vivo, porque presencialmente habría muchas más preguntas y duraría más la sesión, pero en este caso pues tenemos que darla por concluida y quisiera acabar pues agradeciéndote una vez más la charla, muy interesante, como siempre, y esperamos que nos pueda visitar muy pronto para tenerlo en vivo y bueno, y también disfrutar un poco de la ciudad de Zaragoza y del CAPA, que está muy cerca de acuerdo. Pues nada, muchas gracias por la invitación y, en fin, si hay más preguntas, pues nos las pueden enviar y ya está. Sí, yo voy a poner aquí la dirección de correo y podéis enviar a los 60 personas que se han conectado. Desgraciadamente teníamos muchas más, pero no han podido hacerlo.
bueno, pues quizá te contacten, espero que no los 60, porque entonces vas a estar muy abrumado. Pero No, espero que no. estás abierto. Vale, pues nada, os dejo. Vale. Pues damos por concluido el coloquio, ¿vale? De acuerdo. Adiós a todos. Adiós. Adiós.